Bendecido sábado, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Les saluda su hermano Pablo Román Caballero y les doy la bienvenida a este nuevo módulo que vamos a comenzar hoy. Y déjenme ver quién tengo por aquí, me ver las cámaras si hay alguien, los que... ¡Ajá! Ahí están, Dios me los bendiga. Ya no los veía, ahora sí los veo. Ahí están, así, presente, gloria a Dios. Firme, como decía mi papá. Mi papá fue militar y mi papá me decía, firme. Qué papi más bueno yo tenía. Está con papito Dios. Así, ahí está. Ok, mis hermanos. Muy bien, ahora sí los veo, ahora sí estoy contento. Sean todos bienvenidos, muy emocionado por este nuevo módulo que vamos a comenzar, los dones de Dios. Y vamos a hacer una oración siempre para ponernos en las manos de Papá Dios. Gracias por todos sus saludos. Oremos, mis hermanos. Amado Padre, bendito eres, Señor. Tú eres el único Dios y sobre todo eres nuestro único Dios. Gracias por escogernos, gracias por salvarnos, gracias por invitarnos a ser parte, Señor, de las bodas del Cordero. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que estas clases, este nuevo módulo que comenzamos hoy, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, para un acercamiento contigo más profundo, pero también, Señor, para poder aprender a instruir a tus hijos en el camino correcto. En el nombre de Jesús, para Él sea toda la gloria en todo momento. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben que a todos los estudiantes que están inscritos en la maestría de formación permanente en teología, yo les voy a estar enviando esta clase completa con todo, así que no es tanto que se preocupen de copiar lo que está en el bosquejo, porque esto ustedes lo van a recibir, pero sí, por favor, que vayan escribiendo la clase que yo voy compartiendo con ustedes, ya que no solamente yo busco la forma de explicar lo que me parece que les puede dar más problemas cuando estén solos para poder entender que en eso me concentro gran parte del tiempo, pero también me concentro en la parte de traer material adicional a lo que está escrito. Les recuerdo, si usted está comenzando este módulo, si usted está comenzando la maestría con este módulo, lo cual usted puede hacer perfectamente, porque nosotros vamos dando la vuelta y cubrimos todos los módulos, es importantísimo que usted siga las instrucciones en este aviso que aparece en el chat. Y muy importante, en el punto número 4, que dice que usted va a escribir, agregue, por favor, unirme al grupo de estudiantes, ponga, por favor, unirme al grupo de estudiantes de maestría en teología, que maestría en teología, para que así usted reciba estos bosquejos, usted reciba el anuncio de las clases, de cuando van a comenzar, o si hay alguna situación que un sábado yo no pueda estar en vivo con ustedes, por el WhatsApp es que le notificamos. ¿Ok? Bien, ahora sí, los dones de Dios, parte 1.
Los dones de Dios, parte 1. Subtema: definición y propósito de los dones espirituales. Cuando ustedes envíen sus apuntes de esta clase de hoy, recuerde que para usted graduarse no solamente es enviar la asignación con las preguntas, es enviar los apuntes de las clases. Sea que usted la tome en vivo como ahora o que usted la escuche en la grabación, usted necesita tomar apuntes personalizados. Aunque un matrimonio esté estudiando junto o dos hermanos estén estudiando juntos o pastores con líderes, cada uno necesita sus propios apuntes. Okay. Vamos al punto número 1, introducción. 1A. Introducción, definición y propósito de los dones espirituales. Definición. Ok. Cuando escuchamos la palabra dones, esa palabra quiere decir regalos. Ya eso lo sabemos. Pero cuando nosotros hablamos de dones espirituales, casi siempre la mayoría de los cristianos asociamos los dones espirituales con los dones del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo sí nos concede dones, cada una de las personas de la Trinidad de Dios nos concede dones en forma específica. Sería imposible para mí enseñar este módulo sin aceptar la Trinidad de Dios. Porque si es cierto que la Trinidad de Dios, cuando estamos estudiando esa doctrina, podemos verla desde el primer versículo cuando dice Elohim creó los cielos y la tierra. Yo creo que la parte donde más marcadamente vemos a la Trinidad de Dios es en los dones espirituales. Así que no me voy a adelantar porque todavía tenemos 3 semanas más que cubrir, y si usted siente que le falta información porque estamos comenzando y algunas de las cosas que yo voy diciendo le surgen muchas preguntas, eso es natural, eso es normal, porque precisamente es lo que estoy haciendo ahora. Estoy trayendo la introducción y ustedes como predicadores y maestros saben que la introducción es para abrir el apetito. Así que no hay problemas si cuando estamos cubriendo estos primeros minutos de la clase o la primera clase surgen muchas preguntas. Siéntase tranquilo, escriba esas preguntas en sus apuntes, todo eso se va a ir contestando. Y si no se contesta en el módulo, entonces usted pregúntemelo, que lo vamos a cubrir en forma específica. Recuerde que en el chat usted puede escribir sus preguntas. Pero no se asombre si yo le digo, eso lo vamos a cubrir más adelante. Así que cuando hablamos de definir dones espirituales, tenemos que hablar de esa primera parte que ya les dije, que los dones espirituales vienen de cada una de las personas de Dios en forma específica a nuestras vidas, pero también les podemos llamar, escuchen bien esta palabra, habilidades sobrenaturales. Habilidades sobrenaturales.
sobrenaturales. ¿Por qué usar la palabra habilidades? Básicamente por dos motivos. Uno, la más obvia, es que el don espiritual o los dones espirituales nos ayudan a poder hacer cosas. Por lo tanto, son habilidades, porque podemos actuar, podemos hacer, podemos edificar. Tenemos la habilidad de hacer algo en específico. Por eso le llamamos habilidades. Otra razón por la que le llamamos habilidades es porque no se trata ni de magia, ni de ningún acto, ¿cómo le pudiéramos llamar? Ningún acto que otro ser haga en lugar de nosotros. Por ejemplo, si Dios me da el don de interpretación de lenguas y una persona está hablando en un idioma que no es el mío, pueden ser lenguas angelicales o pueden ser otros idiomas aún de acá de la tierra, como pasó en Hechos capítulo 2. Y yo puedo estar escuchando esa lengua sin yo conocerla, y Dios me puede dejar sentir qué es lo que la persona está diciendo. Esto es un acto sobrenatural, pero quien lo está recibiendo soy yo. O sea, estoy consciente, no estoy hipnotizado, no estoy en un trance. Por lo tanto, no es en ese aspecto sobrenatural en que pareciera que me estoy elevando o que estoy usando poderes psíquicos, nada de eso, nada de eso. Dios me ha dado la habilidad a mí en persona para yo poder interpretar lo que la otra persona está diciendo sin ningún tipo de magia y mucho menos brujería ni nada de eso. Eso va en contra de Dios. Entonces, para que me puedan entender, claramente lo voy a repetir una vez más. Sí, la habilidad es sobrenatural. Por eso es que estoy definiéndolo como habilidades sobrenaturales. Quiere decir que va más allá de lo que mi naturaleza produce. Viene de Dios, de la naturaleza de Dios. Pero quien lo está haciendo soy yo, con la habilidad que mi Dios me ha dado. Vamos a seguir en el ejemplo de la interpretación de lenguas. Yo entiendo que nosotros tenemos estudiantes de diferentes denominaciones y eso está muy bien, lo respetamos. Y yo sé que algunas denominaciones no enseñan que los dones de hablar en otras lenguas o interpretación de lenguas es para estos tiempos. Lo estoy usando como ejemplo porque cae muy bien a la enseñanza. Es como el dedal al dedo, cae muy bien a la enseñanza. Por ejemplo,
vamos a decir que una persona está trayendo una palabra de parte de Dios, pero la está trayendo en ruso y la está trayendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, como sucedió el día de Pentecostés, que los apóstoles predicaban y cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Eso fue algo sobrenatural. Por ejemplo, ellos predicaban en arameo, pero la persona lo escuchaba en griego, en el idioma, cada uno lo escuchaba. Y ahí está, usted va a Hechos capítulo 2 y lo puede leer, que sucedió así. ¿Qué quiere eso decir? Que si usted también tiene el mismo don que yo tengo, estamos hablando que los dos tenemos habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo nos ha concedido. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí estamos todo claro, ¿verdad? Tenemos el mismo don, estamos recibiendo el mismo mensaje con la habilidad sobrenatural que Dios nos ha dado. Ahora, si a mí se me pide que yo interprete, que yo diga lo que la persona estaba diciendo, sea en ruso, sea en lenguas angelicales, que sería el ejemplo más apropiado, sea el idioma que se esté hablando, yo no lo voy a interpretar idénticamente como usted lo va a interpretar. Sí, vamos a tener el mismo mensaje, la esencia, pero la interpretación cada uno la va a traer de acuerdo a su vocabulario, de acuerdo a su forma de ser. ¿Por qué? Porque las habilidades sobrenaturales otorgadas por Dios son habilidades nuestras que nos dio a nosotros. Por lo tanto, yo voy a tener algo que ver en cómo sale el producto, pero no porque yo lo estoy haciendo. Nada viene de mí. Yo no soy el que estoy sanando. Yo no soy el que estoy haciendo el milagro. Yo no soy el que estoy interpretando las lenguas. Es la habilidad que Dios me concedió, pero tiene algo de mí en lo que está pasando, porque es algo que Dios me concedió a mí. No es un espíritu que me está poseyendo. ¿Saben por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque Satanás trata de imitar todo lo de Dios. Y entonces hay espíritus inmundos que se llaman espíritus de profecía y todo eso, además de adivinación, todas esas cosas, y vienen y toman posesión de una persona y hablan por medio de la persona. Y uno ve a estos individuos que se llaman mediums o mediums en inglés, y que se ponen en trance. Y entonces cuando están en trance se ponen a hablar. Yo sorpresivamente, y no voy a mencionar aquí el nombre del predicador ni de la persona porque pues eso no edifica, pero sí tengo que decir el testimonio. A mí me sorprendió tremendamente de un predicador que yo seguía cuando hace varios años, yo creo que hará de esto hace por lo menos 20 años, yo lo escucho en una campaña que se pone a decir algo y después cuando terminó de decirlo dice, ¿y qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo dije? No sé qué fue lo que yo dije. El Espíritu tomó control de mí y tomó control de mi lengua.
Eso no lo enseña la Biblia. ¿Okay? Eso es lo que hacen los demonios. A ver, mi hermano Manuel me comenta, quiere decir que la persona lo habla de acuerdo a su intelecto, capacidad. Mejor puesto, mi hermano Manuel, ni el diccionario. Así mismo. Lo va a decir de acuerdo a su vocabulario, de acuerdo a su intelecto. Exacto, es así. Mi hermano me lo envió directamente a mí, pero me hizo ese comentario, pero se lo comparto a todos porque es así. Cada uno lo dice, lo habla de acuerdo a su intelecto o capacidad. O su personalidad también, hermana, así, correctamente. Eso es lo que he tratado de decir por todo este tiempo, pero que espero que nunca se les olvide y que nunca caigan en ese engaño. Usted sabe por qué nosotros los cristianos muchas veces cometemos errores doctrinales, no porque lo hagamos de mala fe. Yo creo que la mayoría de los que amamos a Dios no hacemos las cosas porque queremos manipular a las personas, pero a veces estamos mal enseñados y entonces repetimos la enseñanza. Y tenemos que ir a la Biblia y ver correctamente cómo es. Ahora, vamos a ir a la parte del propósito o los propósitos de los dones espirituales. Y yo, una vez que termine aquí, me voy a saltar y voy a ir al punto número 4, porque aunque yo le escribí la clase en el orden lógico que necesita usted estudiarla, la parte mía de la enseñanza, la parte de sus apuntes de la clase, necesita ir en otro orden. Así que cuando me vea que me salto al 4, estamos en el orden de la clase virtual, pero no de la clase escrita. Pero vamos a continuar aquí, hablando de propósitos. Número 1, y acá yo le traigo los versículos bíblicos para que ustedes vean que esto no solamente es opinión mía. Romanos 12, del 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué hace estas habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado? Que nosotros tengamos la capacidad de edificar el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hablemos del don de la enseñanza. El don de la enseñanza viene primeramente como un don de Cristo, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Es un don que Jesús nos da. ¿Qué hace el don de la enseñanza? El don de la enseñanza no sustituye el tiempo que la persona tiene que pasar en estudiar cómo enseñar. No es porque una persona que tenga el don de enseñanza ya no necesita ir a un instituto bíblico, no necesita prepararse en teología, no necesita aprender pedagogía. No, ¿por qué? Recuerden lo primero que les dije, que me pasé como 15 minutos diciéndoles. No se trata de magia. No se trata de que Dios dice, eres maestro, ya, punto. No necesitas estudiar ni prepararte ni nada. Solo abre tu
boca y ya, y todo te saldrá. No. El Señor Jesús no apoya la vagancia espiritual. Recuerden desde Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Y Jesús mismo nos enseñó cómo Él madrugaba para poder orar solo antes que se despertasen los otros. O sea, la vagancia espiritual acá no la podemos enseñar. Pero esto es lo que hace la habilidad sobrenatural de la enseñanza. La habilidad sobrenatural me lleva a que cuando yo esté enseñando algo que está estructurado, que está estudiado, pero que lo esté enseñando, los oídos del estudiante se abran y los ojos espirituales del estudiante se abran, y de esa forma pueda entender y pueda ver con una claridad que solo se compara si usted tiene problemas en la vista y de momento le dan unos lentes y usted se lo pone y ve todo clarito y usted dice, wow, de lo que me he estado perdiendo. Porque de momento puede ver en forma definida, o tiene un televisor HD y de momento ve en alta definición la misma película que vio hace 20 años y no estaba en alta definición, y ve todos estos detalles. Bueno, el don de la enseñanza causa eso. ¿Y para qué lo trae? ¿Para qué? ¿Para que el maestro se haga grande? No, porque esto no es del maestro. Esto el maestro no lo aprendió en ninguna escuela. Esto es un don que Dios da. El maestro estudió, se preparó, aprendió la doctrina, se quemó las pestañas, pero esa parte de abrir los ojos, esa parte de abrir los oídos, eso lo trae el Señor en una parte sobrenatural, en el que la persona ahora lo entiende de tal manera que ya luego no le pueden confundir. Por mucho que le traten de manipular, la persona lo tiene tan claro en su espíritu que ya no le pueden manipular. Mientras que cuando es enseñanza de hombre, sí te pueden convencer, sí te lo pueden hacer sentir que tú lo sabes y lo sabes muy bien, pero eres manipulable, porque no es algo que el Espíritu sembró en el Espíritu, ¿sí? Ahora, el maestro lo va a traer con su personalidad. Uno lo dice en voz más alta, otro lo dice más calmadito, otro se emociona, se vuelve sentimental, otro se queda tranquilo, pero es el Señor el que lo está haciendo, usando esa personalidad, pero el Señor haciéndolo. Amén, amén. Y eso es Dios, mi hermano. Eso es Dios quien lo está haciendo, quien lo está poniendo. Entonces, otro propósito es la glorificación a Dios. Aquí yo le comparto 1 Corintios 14:12, así también, 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pero en este contexto que está diciendo para la edificación de la iglesia, lo que aquí está enseñando el apóstol es que no sea para tu gloria. Que si vas a hacer algo, si deseas esos dones, si lo estás buscando, que no sean para que la gente hable de ti, para que tu familia se sienta orgullosa de ti, para que el hombre te ponga en posición de mayor autoridad, sino que Dios se glorifique por medio de la edificación de la iglesia.
Ok, el hermano Manuel me hace una pregunta muy válida, ¿sí? Y que yo le quería comentar y se me había pasado y le doy gracias por la pregunta. ¿Una persona en el mundo sin el Espíritu Santo puede tener un don de enseñanza? Ok, esta pregunta se ha discutido mucho en ambientes teológicos. Pero fíjense lo que sí yo les puedo decir con convicción. Hay personas que tienen el talento de la enseñanza. Recuerden que la Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios. No solamente los dones espirituales. Todo lo bueno que suceda en este mundo viene de Dios. Porque lo bueno se tiene que ser producido. Lo bueno no es algo que sucede por sí solo. Lo malo sucede por sí solo. Por ejemplo, una enfermedad se desarrolla en el cuerpo cuando hay un desorden o cuando hay también algo genético que vino mal. Pero lo bueno hay que trabajarlo con buena alimentación, con buenas medicinas, con buenas terapias. Hay que trabajarlo. Así que todo lo bueno que le viene al ser humano viene de Dios. No viene de nadie más. El talento es esa parte que nos sale fácil. Hay muchos maestros que no son cristianos y son excelentes maestros. Pero esa excelencia viene o porque lo aprendieron, porque se puede aprender a enseñar bien. Parte de mi formación es pedagógica. Desde que yo, antes de venir al Señor, el Señor me estaba trayendo al área de la enseñanza. Y desde cuando yo tenía 21 años de edad, yo era administrador, director de 2 escuelas y tuve que tomar mucho entrenamiento en pedagogía, seminarios en pedagogía y sí se aprende, sí se puede aprender a enseñar. Pero hay otras personas que uno le ve ese llamado a enseñar, uno le ve esa pasión natural a la enseñanza y uno ve cómo la persona fluye en la enseñanza y le podemos llamar eso un talento. Pero un talento no es lo mismo que un don espiritual. ¿En qué se diferencia? En esto que estamos leyendo, en los propósitos. Por ejemplo, un don espiritual debe de ser para edificar el cuerpo de Cristo. Un don espiritual debe de ser para que Dios sea glorificado, para que la persona en lo que está recibiendo, en cómo se está usando ese don, alabe a Dios y diga: realmente Dios es grande, realmente Dios es bueno, realmente Dios nos ama. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, el don, sí, puede ser que la persona tenga el talento y tenga el don, las dos cosas. ¿Okay? El talento es eso que sale natural, pero que Dios le da un don para que se use para su gloria. El don es superior al talento. El don es algo sobrenatural, mientras que el talento es algo natural. A una persona le puede salir natural el enseñar, pero el don de la enseñanza abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales. Y esto quiere decir que
la persona está viendo algo que se queda en él o en ella en forma permanente, porque se le graba en su espíritu. El talento no hace eso. El talento hace que la persona pueda aprender, pero no se le graba en su espíritu, se le graba en su mente, en su capacidad intelectual. Hay algo que les puse aquí en el estudio. La palabra carismática, que viene de carismata, esta palabra en griego se refiere a dones. Se lo incluí en la clase en escrito, como otras cosas que les incluyo, pero se lo estoy trayendo porque cada vez que usted escucha de un grupo carismático, nosotros decimos, eso es un grupo pentecostal. No, un poquito de café. No es que sea un grupo pentecostal. No solamente los pentecostales creemos en los dones de Dios. Los dones es una enseñanza que todo cristiano cree. La diferencia es en las manifestaciones y cómo son aceptadas esas manifestaciones. No me quiero adelantar porque quiero hablar de esto cuando lleguemos a los dones del Espíritu Santo, pero les adelanto que lo que le acabo de decir en la introducción tiene que ver, porque la manera en que un bautista del sur, por ejemplo, puede manifestar un don y un pentecostal puede manifestar un don, y uno de la iglesia cuadrangular puede manifestar un don, tiene que ver también con la personalidad, porque aunque el don esté ahí, como ya les dije, es un don que también va de acuerdo a la personalidad de cada uno. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar, que también el propósito es la expansión del reino de Dios. El Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de expansión del reino, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Esta palabra reino se usa mucho en la apostasía y se usa mucho en las sectas. El reino de Dios es un reino espiritual. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando yo recibo a Cristo en mi espíritu, en mi corazón, el reino de Dios ha llegado a mi vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Todos estamos de acuerdo, porque todos los cristianos creemos eso. Entonces, ¿qué quiere decir que los propósitos de los dones es la expansión del reino de Dios? Que todas las vidas escuchen el Evangelio, que todas las vidas reciban el poder del Evangelio. La palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de salvación. Es poder. Entonces, cuando hablamos de que los dones, uno de los propósitos es la expansión del reino, estamos hablando de que con estas habilidades sobrenaturales podemos llegar a más vidas.
¿Qué sucede si usted está en una campaña evangelística y Dios usa al evangelista o a la evangelista en un milagro? ¿Qué sucede? Al otro día de la campaña se duplica el número de asistentes. Vienen más vidas, ¿correcto? Entonces ese es uno de los propósitos de los dones espirituales. Claro, a través de los dones espirituales más vidas vienen al Señor. Por ejemplo, el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? El don de predicar. Porque la profecía no es adivinación. La profecía no es predicción. El Señor reprenda. Profecía es la declaración de la palabra de Dios. Pero la persona que tiene ese don va a traer una palabra que esa palabra marca a esa vida. Es Dios hablando. Pero esto no sucede nada más porque la persona venga y te diga, Dios te dice así. No, esto sucede también cuando se está predicando un mensaje desde el púlpito. El Señor le ha dado al predicador ese don de profecía y esa palabra que está saliendo de su boca llega a nuestro corazón, pero de un mensaje específico, de un mensaje especial de Dios para cada uno de nosotros. Aunque lo estén escuchando 100 personas, cada uno recibe la palabra a su medida. Entonces, esto expande el reino de Dios a nivel espiritual. ¿Okay? Bien, acá nos vamos a saltar porque usted sabe cómo el tiempo corre en estas clases y eso que cubrimos hora y media. Pero vamos a ir acá donde yo tengo en la clase que dice número 4. Esto yo se lo voy a enviar hoy. Y dice, diferencias entre los dones de la Trinidad. Diferencias entre los dones de la Trinidad. Sí, amado hermano me pregunta, Manuel me pregunta en directo, me dice, el don de servir es uno de los dones, por supuesto. ¿Se puede servir sin el don? Sí, sí se puede. Pero ¿qué sucede cuando tenemos el don de servicio? Ese servicio se marca. O sea, es el impacto, es el sello que trae detrás. Cuando hay un don de servicio, cuando la persona está sirviendo, es como si el mismo Dios lo estuviese haciendo por medio de ti. Es como si Jesús, cuando caminó en esta tierra, porque Él todavía está aquí, pero cuando caminó como hombre por esta tierra y Él le servía a las vidas, ese impacto se siente de la misma forma cuando la persona tiene el don de servicio. Recuérdate cuando Jesús hizo la pesca milagrosa. Pedro se cayó, se tumbó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Hubo un impacto. Jesús le estaba sirviendo en su necesidad, pero el impacto fue más allá de los peces. Al principio sí, parecieron los peces. O sea, parecía que eran los peces. Él hasta mandó a llamar a otros compañeros para que el negocio no se perdiera, la pesca no se perdiera. Los ojos estaban puestos en el negocio. Pero luego hubo una reflexión. Esto es un milagro. Esto es algo sobrenatural. Y cayó de rodillas. Señor, apártate de mí. Soy hombre pecador. Sí. Bueno,
vamos a hablar ahora de las diferencias en los dones de la Trinidad. Y para esto vamos a ir a uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Todos somos llamados a servir, pero no todos tenemos el don de servicio. Es como todos somos llamados al ministerio de la reconciliación, pero no todos tenemos el don de profecía. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios quiere que dependamos los unos de los otros, que no nos creamos dueños de la verdad. Imagínense si aún así, que no tenemos todos los dones, a veces nos creemos únicos, superiores, dueños. ¿Se imaginan si Dios nos diera todos los dones? Entonces hay que repartir. Si servimos por amor al prójimo, por amor a las almas, pero el que tiene el don es como les expliqué, es ese impacto, esa delicia que uno siente cuando uno está recibiendo, es algo en que el Espíritu inunda al que lo está recibiendo. Bien, vamos a ir a esta escritura en Primera de Corintios 12, del versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí vemos a la Trinidad de Dios marcada en el Espíritu, en el Señor Jesús y en Dios Padre. Cuando hablamos de diversidad de dones, en el versículo 4, nos estamos refiriendo a los dones del Espíritu Santo. Acá yo les pongo algunos ejemplos, no los cubro todos porque pues eso lo vamos a cubrir más adelante. Pero aquí nosotros vemos cómo estos dones, como el de sabiduría y conocimiento, que se encuentra en Primera de Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría es cuando sabemos decir las cosas de tal forma que edifiquen a las personas. Porque ¿de qué sirve tener el conocimiento si cuando lo vamos a decir lastimamos a las vidas? Por eso, cuando no tenemos ciertos dones, no debemos de forzar ciertos ministerios. Una persona que no sepa decir las cosas, una persona que cuando hable lastime a los demás, no debería de dedicarse a la consejería pastoral, porque va a hacer más daño que bien. Así que sabiduría no se refiere solamente a la parte de conocimiento, sino a la parte de cómo ejecutar ese conocimiento. Cuando hablamos de ciencia, sí se refiere a conocimiento. Ahora, vemos que aquí dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No necesariamente el que tiene la sabiduría recibe la revelación del conocimiento. El conocimiento se refiere a cuando Dios muestra, a cuando el Señor nos muestra lo que está sucediendo. Esto no es que el Señor nos va a andar diciendo los secretos de los demás. Dios no es chismoso y Dios no va en contra de su palabra, porque la Biblia dice que no seamos chismosos. Esto quiere decir que hay situaciones donde el pueblo está siendo engañado, y para la edificación del pueblo, para la edificación de los hermanos del cuerpo de Cristo, para el beneficio del pueblo de Dios, el Señor va a mostrar el conocimiento o la verdad de lo que está sucediendo en una forma sobrenatural. Este don es muy útil en el pastorado, porque este don, junto con el don de discernimiento de espíritus, el pastor o la pastora lo necesita más que el don de milagros. Todos quisiéramos tener el don de milagros, o todos quisiéramos tener los dones de sanidades, porque hay más de un don de sanidad. Y todos quisiéramos esos dones, ¿para qué? Para que cuando vemos a alguien sufriendo, imponer las manos y Dios manifestarse. Pero para un pastor o una pastora que está cuidando de una grey del Señor, el don de discernimiento de espíritus es tan importante para que la iglesia no sea engañada. El don de conocimiento o de ciencia es tan importante para saber realmente qué hay en el asunto. Les voy a dar un ejemplo que viene pasando hace años. Y les voy a decir el país, aunque esto puede pasar en diferentes países. Ustedes saben que yo amo mucho a Colombia. Llevo muchos años yendo a Colombia, ministrando en Colombia, viviendo en Colombia. He pasado tiempo viviendo en Colombia. Y hace muchos años, yo diría más de 10 años, apareció una señora hablando de una herencia, de un dinero que su esposo había dejado y que había venido de un narcotráfico. Estoy diciendo según lo recuerdo, me puedo equivocar en algunos detalles aquí, porque estoy seguro que más de uno de ustedes escuchó esto, porque esto rodó y corrió por las iglesias de Colombia como pólvora, y pólvora encendida. Y dijo que ese dinero, que hacía falta un dinero para hacer unos trámites legales, y que ese dinero se iba a traspasar, o sea, que se iba, si alguien daba 10, se le iba a dar 1000, se le iba a multiplicar por 100 lo que diera, con la condición, y luego empezó a hablar de que la persona tenía que diezmar de lo que recibiera, y todavía hasta el día de hoy esa misma señora da reuniones en diferentes lugares, sobre todo en Barranquilla, Colombia, y da reuniones por todo Colombia, y la gente sigue cayendo, y pastores vienen y involucran a otros miembros de la iglesia y se empeñan y ponen dinero y se quedan sin dinero, dándoselo a esta señora. Un fraude tipo pirámide total. Cuando esto comenzó, ya no recuerdo ni los años, creo yo hace 10 o 12 años,
Yo dije claramente lo que esto era, pero lo dije con una convicción que iba más allá de mi persona. O sea, yo vi claramente, sin duda alguna, sin suposiciones, sin análisis, sin tener que darle vueltas por ningún lado, que esto era un fraude total. Y yo estoy convencido que el Señor en ese momento me permitió recibir esa palabra de ciencia para advertir al pueblo, ya que yo estaba en forma de obispo de un concilio. Yo estaba a cargo de estas vidas, del cuidado de estas varias iglesias en Colombia. A mí se me maltrató, se me acusó, o sea, se me dijo que era hombre de poca fe, se me dijo que ya iba a ver, que cuando todo este dinero viniera yo iba a querer los diezmos de ese dinero, lo cual ni aunque hubiera llegado era lo que yo estaba buscando. Pero todo eso se empezó a hablar, ¿por qué? Porque se le destruía la ambición carnal. Y lo triste era ver cómo los pastores envolvían a miembros de la iglesia y cómo las iglesias se destruían después cuando esos miembros perdían su dinero. Entonces, en este caso en específico, esa palabra de ciencia viene para advertir al pueblo. Por supuesto, muchos escucharon. Y gloria a Dios por lo que escucharon, pero la gran mayoría no escuchó. Okay. La hermana Mauricia me comenta, hay varios profetas que dicen que ellos ven imágenes y ministran conforme a las imágenes, y resulta verdad eso. Ok, a ver, recuerden que muchos en el nombre de Dios van a hacer milagros y no son de Dios. Y muchos en el nombre de Dios van a hacer sanidades y no son de Dios. Que Dios puede mostrar y dar una visión, sí, está en la Biblia, Dios puede hacerlo. Que Dios puede traer una revelación por un sueño, también Dios puede hacerlo. Pero que Dios en una forma sistemática va a hacer que se le aparezcan imágenes a una persona y que la persona obre de acuerdo a eso, eso me suena más a mí como cuando los brujos dicen, yo tengo un santo muy poderoso que cada vez que se me aparece yo puedo hacer este milagro, puedo hacer esta sanidad. Eso se suena más a brujería que a cosas de Dios. ¿Okay? Las cosas de Dios no es porque se me aparece una imagen para yo actuar, porque los dones de Dios es el Espíritu que los da en el momento en que hay que emplearlo para trabajar el ministerio, para actuar de acuerdo a la gloria de Dios. Pero no son cosas que va a venir una imagen siempre y que esa imagen es la que me va a decir cómo hacerlo. Eso no es así. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que esta clase a nivel de maestría, como la estamos estudiando, es tan importante. Porque ustedes la están estudiando a nivel de prepararse para enseñarla. Por eso algunas de estas clases se extienden en el material escrito. Y ustedes van a ver que yo detallo mucho los versículos bíblicos y traigo exégesis y trato de abarcar más allá de lo que estamos cubriendo, para que usted tenga todas estas herramientas y también le anime a usted a buscar más y prepararse mejor. Amén. Ahora,
mi estimada hermana, no es que estoy diciendo que Dios no puede mostrar. Quiero que quede claro. Porque sí hay visiones espirituales, sí las hay. Esteban dijo cuando lo estaban matando que delante de él veía al Hijo del Hombre y que veía cómo los ángeles bajaban y subían y veían, o sea, él vio y sí hay en la Biblia esas partes, ¿sí? Así que no menosprecio lo que es de Dios, pero solamente advierto el cuidado que hay que tener. También los dones del Espíritu Santo, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de que cuando Jesús nos llama a servirle, que lo vamos a ver ahora en los dones del Señor Jesucristo, cuando el Señor nos llama a servirle, el Espíritu Santo nos capacita para nosotros poder cumplir con ese llamado. Yo, por mucho que me prepare, si no tengo el llamado de Jesús, no voy a dar el mismo fruto. Entonces, si yo tengo el llamado de Jesús, voy a dar fruto, pero no es igual la cantidad de fruto que pueda dar que si tengo los dones necesarios del Espíritu Santo para cumplir mi llamado. Ejemplo, soy llamado por parte de Dios para ser pastor. Pero si no tengo el don de discernimiento de espíritus, no voy a poder cumplir mi llamado de cuidar y guiar a la grey de Dios con la misma efectividad que si tuviera la habilidad sobrenatural de poder discernir espiritualmente qué espíritu se está manifestando. Si es el Espíritu de Dios o que viene de Dios, si es el espíritu de Satanás o de uno de sus demonios, o si es del espíritu del hombre, de la carne, del yo, del ego. Entonces, si tengo ese don del Espíritu Santo, voy a cumplir mi don de pastor, porque ser pastor es un don, es un regalo de Dios. Entonces voy a ser mejor, voy a desarrollar mejor mi don de pastor. Así que uno de los propósitos de los dones del Espíritu Santo es edificar a la iglesia, proveyendo las herramientas para cumplir el ministerio al que hemos sido llamados. Vamos a hablar ahora de los dones de Cristo. Usted sabe que el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué le llamamos don? Usted va a Efesios capítulo 4, versículo 7, y ahí habla de la medida del don de Cristo. Efesios 4, 7. No está aquí en la clase, pero se lo estoy diciendo acá en la clase virtual. ¿Okay? Entonces, cuando habla de ministerios, estos ministerios son regalos que Jesús nos da. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito de la Trinidad aquí. ¿Por qué los dones de los ministerios tienen que venir de parte de Jesús? Porque
Jesús es la cabeza de la iglesia. Y los ministerios son para la edificación de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia, para el trabajo de la iglesia. En otras palabras, si nosotros somos dedos, manos, brazos, cuerpo, nosotros estamos en función, estamos haciendo un trabajo, pero ¿quién es la cabeza? Cristo. Por lo tanto, Cristo es quien dio su vida como hombre por las almas. Cristo es el que está a cargo de interceder como abogado ante Dios por cada uno de nosotros, y por lo tanto cada uno de nosotros trabaja en la viña del Señor. ¿Y quién es el dueño de la viña? Cristo. Jesús dijo: yo soy la vid. Más claro de ahí ni el agua. Y agua de manantial, agua pura, agua clara. Así que el cuerpo no puede ser del espíritu, porque el espíritu no tiene cuerpo. El cuerpo no puede ser del Padre, porque el Padre es espíritu, no tiene cuerpo. El cuerpo es de Cristo, porque Cristo es el que funciona a base del cuerpo, aunque esté en la misma redundancia, pero para que no quede duda. Así que es una persona que niega la Trinidad, tiene dificultad enseñando esta clase, por lo menos de esta forma. Y entonces no puede ver las riquezas de los dones de Dios, porque tiene que incluirlos todos bajo una misma sombrilla. Y no podemos diferenciar el alcance de cada don. Por ejemplo, Jesús escoge a quienes hemos de servirle a capacidad ministerial. Todos somos llamados a la reconciliación, así que todos somos llamados a trabajar. Ningún cristiano deja de ser parte del cuerpo. Todo el mundo tiene una función en el cuerpo. ¿Ok? No se preocupe, mi hermana Diana. Yo entiendo que a veces este internet nos falla. Lo bueno es que está quedando grabada la clase. ¿Ok? Si todos somos parte del cuerpo, ¿cómo es posible entonces que Jesús es el que llama a ministerios específicos? Porque como se estudia en el módulo del don de la teología del servicio, del servir a Dios, el Señor tiene llamados específicos según a Él le place, de nuestra dedicación a Él, de nuestro servicio a Él. Y no todo el mundo recibirá la misma recompensa. Y el Señor conoce el corazón de cada uno, y Él conoce bien a quien Él llama, porque a quien Él llama, Él capacita. Entonces, el llamado de Dios es un llamado en el que se separa en cada miembro de la Trinidad todo para poder edificar a esa persona a cumplir su llamado, y a su vez edificar al cuerpo completo. Por ejemplo, el Señor viene, Jesús, y escoge a una persona y lo llama a ser evangelista. El Señor conoce
que Él puede trabajar con esa persona. El Señor lo capacita de un amor por las almas. Olvídate de la prédica. Olvídate del poder de palabra. Olvídate de si esa persona tiene un buen parecer o no tiene un buen parecer. No importa. El Señor equipa a esa persona con una capacidad de amor por las almas. Porque aunque todos los cristianos somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no todos los cristianos demuestran la misma aceptación a ese llamado. No todos están dispuestos a decirle al Señor: sí, Señor, heme aquí, yo quiero amar a mi prójimo en esa intensidad a la que tú me estás proponiendo. El Señor conoce ese corazón y el Señor Jesús llama por nombre, aunque nos cambie el nombre después, pero nos llama por nombre. Andrés, Simón, Juan, ven, sígueme, sígueme. Nos llama por nombre. Ese llamado a ser evangelista nos da propósito en la vida. Así que como el pez fuera del agua se muere, la persona que tiene un llamado al ministerio de evangelista, si no evangeliza, siente un tremendo vacío. Se siente que su vida no tiene propósito. Se siente que está viviendo la vida y el tiempo le está pasando y está desperdiciando su vida. Porque necesita sentir que está cumpliendo con ese llamado. Algunos no lo saben administrar bien ese llamado, porque la pasión es tan grande que entonces descuidan a su familia, a sus hijos. Sus hijos pasan necesidades por ellos sentir esa pasión tan fuerte y no saben administrar el don que Cristo les ha dado. Y eso tampoco está bien. Ok, mi hermano Manuel, ahora contesto su pregunta, ya la estoy viendo aquí, pero déjeme ir a lo de la hermana Diana. ¿Todos podemos ser evangelistas? Todos tenemos el llamado al ministerio de reconciliación. Todos debemos de compartir a Cristo con las demás vidas, pero no todos somos llamados a ser evangelistas. Porque ser evangelista es cuando la persona se enfoca en su ministerio en trabajar con las almas que no conocen al Señor. Esa persona se concentra, sea como capellán, sea como repartiendo tratados, sea como haciendo campañas al aire libre, predicando en las calles, pero se concentra en eso. Mientras que el que no es evangelista sí le va a compartir a las vidas, pero va a trabajar en otras áreas del ministerio del Señor. Amén. Mi hermano Manuel, a ver, su pregunta es, mirar acá. Ok, a eso iba lo que me está preguntando mi hermano, así que lo voy a continuar en la clase. Si yo tengo un llamado a ser evangelista, pero en mi denominación me dicen que yo debo de pastorear, que mi llamado es pastorear, y yo me voy a pastorear y no a ser evangelista,
mi ministerio, digo mi ministerio, porque aunque es un don de Cristo, es una habilidad sobrenatural personalizada. Que ven cómo sigo regresando a la introducción, al primer punto. Entonces, como yo voy a estar trabajando el pastorado sin el don, sí voy a poder pastorear, igual que puedo hacer cualquier otro trabajo, pero no va a fluir. Por ejemplo, cuando Billy Graham se graduó de instituto bíblico con la Iglesia Bautista, le hizo 4 años, o sea, una licenciatura. Se graduó muy bien. Antes de Billy Graham ir al instituto, ya él era evangelista, daba campañas y las iglesias se llenaban, se veía el don sobrenatural. Él predicaba en las calles de Tampa, las vidas se convertían en la misma calle. O sea, ya el don estaba. Él comenzó, creo que a los 16 o 17 años su ministerio. Entonces, cuando él se gradúa, lo mandan a pastorear. Y la congregación que le entregan, no recuerdo muy bien si tenía 30 o 40 personas, y después de 2 años o 3 años, no recuerdo exactamente cuando leí la biografía de él, pero no había crecido mucho. Creo que si comenzó con 40 tenía 55 personas. O sea, no estaba ese fruto, a pesar de que antes de él entrar al instituto se convertían por cientos. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que el instituto le quitó sus dones? No, que estaba en el don incorrecto, o sea, el don de Cristo incorrecto. Cuando uno está en el don de Cristo, no hay que concentrarse en los números, pero sí en cómo fluye el ministerio. Muchos ministros son llamados a ser maestros y se ponen a pastorear. Nosotros vemos en la Biblia que en cierta parte solamente habían profetas, pero también se pusieron a pastorear, pues no habían pastores y se pusieron a pastorear. O sea que a veces lo hacemos por necesidad, pero el don consiste en que cuando somos llamados por Jesús, cuando estamos trabajando en lo que el Señor nos mandó a llamar, va a fluir. Y no, vuelvo y repito, no solamente se ven números, sino se ven el fruto del ministerio. Por ejemplo, cuando un pastor está pastoreando, en su congregación a lo mejor es una congregación pequeña, pero de su congregación están saliendo misioneros. De su congregación se están levantando evangelistas. De su congregación se están levantando otros pastores. De su congregación se están levantando salmistas. O sea, está fluyendo. La iglesia está cumpliendo su labor. Y esa labor está dando testimonio de que hay fruto. Cuando el Señor llama a una persona a ser apóstol, el apóstol es uno que es enviado con autoridad para romper terreno. Así que ese apóstol no se queda en la iglesia por 20 años. Ese apóstol no se pone a mandar a otros apóstoles. Eso es una función. El pastorear a otros pastores es una función pastoral, no apostólica. La función apostólica es uno que es enviado.
uno que es enviado a romper terreno porque Jesús le ha dado un don en el que no le tiene miedo. No le da vergüenza, no se avergüenza del evangelio, no tiene miedo a tomar un lugar y a comenzar una obra en un sitio donde le están tirando piedras. ¿Okay? Ese momento de ese sitio se ve fruto, sea el establecer una emisora de radio cristiana, donde no hay emisoras de radio cristiana, sea el establecer un instituto bíblico donde no hay instituto bíblico, sea el levantar una obra, sea el establecer un centro de rehabilitación para adictos, porque ahí no hay ninguno cristiano, o los que hay no dan abasto, hacen falta más. Voy a romper este terreno, voy a seguir empujando la carreta, llevando esto hacia adelante. Eso es un apóstol. Ahora, cuando yo tengo un ministerio y yo lo dejo por irme a otro ministerio, si es porque el Señor me mostró que estaba en el ministerio erróneo, como le mostró a Billy Graham, que estaba en el ministerio errado y lo dejó y se fue a evangelizar, eso está bien, porque hay que reconocer cuando uno se equivoca y hay que seguir lo que el Espíritu quiere que hagamos. Pero si uno deja un ministerio y se va a otro, por otros motivos, ahí no está bien. Por ejemplo, a mí se me presentó en el año 97 la oportunidad de dejar el pastorado e irme a trabajar en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, como capellán. Me ofrecían el rango de capitán para entrar, me ofrecían un salario maravilloso y podía continuar siendo capellán, lo cual ya yo era. En ese entonces ya yo llevaba desde el año 93 oficialmente como capellán y podía seguir el ministerio y ministrarle a los soldados y a sus familiares. Me pareció muy bueno la idea. Estaba pasando una situación económica muy difícil, como la mayoría de los pastores. Había dejado todo empleo, todo trabajo, todo fuente de ingreso. Me había ido por fe a una misión en Alabama, donde había muy poquitos latinos. Y la necesidad económica me estaba empujando a hacer eso. Ese hubiera sido un error, porque no se hubiera hecho todo lo demás que el Señor hizo después en el ministerio en que me llamó. Entonces, cuando uno va a dejar un ministerio para irse a otro ministerio, la única razón válida es porque el mismo Señor nos lo esté diciendo claramente. No puede ser por huir, no puede ser por una necesidad, no puede ser. Es como el casarse. La única razón que nos debemos de casar es por amor. No debe de ser ni por salir de la casa, ni por dinero, ni porque mi jefe me va a conseguir tal cosa. Nada de eso. Debe ser amor. Y acá también debe ser entendiendo el llamado que Jesús nos ha dado. Entonces, como ya el tiempo se acaba, tomemos esto. Jesús nos hace el llamado y nos capacita para ejercer nuestro ministerio. Vamos a supongamos que el Señor me llama como evangelista. Acá está. Yo siento esa pasión por las almas y el Espíritu Santo
me capacita entregándome dones de sanidades y milagros. Y ahora en mi vida tengo el don de Cristo en el ministerio de evangelista y tengo los dones y sanidades del Espíritu Santo para cumplir mi trabajo como evangelista. Pero nos faltan las operaciones de Dios Padre, los dones del Padre. Bueno, en los dones del Padre nosotros encontramos cómo el Señor se mueve en su creación, cómo el Señor se mueve en su providencia y gobierno, y cómo el Señor se mueve en lo que es la salvación y redención, que acá yo les explico, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ve, acá vemos al Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, acá vemos al Hijo. ¿Okay? Pero cuando nosotros hablamos de operaciones, estamos hablando de la providencia, estamos hablando del poder, estamos hablando de la administración. Nuestro Padre nos va a decir cómo Él quiere que nosotros trabajemos ese ministerio de evangelista. Los seres humanos no vivimos del aire. Necesitamos comida, alimento, techo, medicina. Si tenemos familia, tenemos que proveer por la familia. Así que el Señor, sabiéndolo todo y conociéndolo todo de nuestras vidas, el Señor nos dice específicamente cómo movernos, cómo operar, de qué forma sustentarnos. Por ejemplo, Pablo hacía tiendas de campaña y Pablo era soltero. Pablo no tenía familia, pero Pablo tenía que comer, tenía que vivir. Y usted a lo mejor dirá, pero era una pérdida de tiempo que un hombre como Pablo se la pasara haciendo tiendas de campaña. El Señor le plació. Así que no hay nada de malo si uno tiene que trabajar secularmente y también cumplir el ministerio. Hubo otra forma en que el Señor sustentó. A Elías los cuervos le traían la comida. A Pablo luego el Señor lo puso en una prisión. Ahí le daban techo y le daban comida. Horrible, pero tenía una forma de vivir, de comer, de mantenerse vivo hasta que lo mataron, pero tenía una forma. ¿Me siguen, mis amados? Dios también determina cómo nosotros podemos operar. Por ejemplo, el evangelista. No todos los evangelistas son llamados a predicarles a todas las vidas. Hay evangelistas que son llamados a predicarles a los de su casa, a que no se vayan a ningún país, a que no se vayan a ninguna otra ciudad, que vuelvan a su casa y le prediquen a los de su casa. ¿Qué quiere decir? Que si eres de México y eres de Hidalgo, México, vas a predicar en Hidalgo, México. Ahí es donde el Señor te quiere. Hay otros que el Señor le dice, deja tu casa y tu parentela y vete a tal sitio y predícales a eso. Hay otros que el Señor les da el evangelismo de niños. Y estas personas aprenden pantomimas y aprenden las mayonetas y aprenden diferentes formas de evangelizar, y Dios les da una gracia para que operen. ¿Por qué? Porque aunque Jesús es el que llama al ministerio, ¿qué es lo que siempre Jesús busca hacer? La voluntad del Padre. Por favor, escriba eso.
Jesús siempre busca hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, en las operaciones del Padre encontramos la voluntad del Padre en nuestro ministerio. Muchas veces nosotros queremos ser como Gigi Ávila y queremos predicar a las naciones y que las personas vengan y se sanen y hayan milagros y se conviertan miles. Pero el Señor dice, yo te quiero predicando en las escuelas. Yo te quiero predicando en los centros deportivos y te hace un capellán deportivo para que tú vayas a los centros deportivos juveniles. Yo te quiero en los centros geriátricos. Yo te quiero trabajando en hospicio donde las personas ya están por morir para que antes de que esa persona muera tú le prediques. Así que hay diferentes operaciones dentro de un llamado. Ok, voy a contestar aquí las preguntas y acá terminamos. A ver, hermano Elías, usted me pregunta, usted me habla de que usted trabaja como capellán en Texas y le están ofreciendo un cargo, pero no podría tener espacio en mis comunidades. Eso me hace sentir triste. Amado hermano, mire, hay que traerlo en oración, porque no a todos le ofrecen un cargo como el que a usted le están ofreciendo. Así que el solo hecho de que se lo estén ofreciendo es algo que puede ser Dios. Tráigalo al Señor y pídale al Señor confirmación. Porque quizás, claro, usted puede sentir tristeza de no poder atender lo otro, pero también puede ser el amor que usted le tiene. Y está bien, eso está bien. O puede ser que Dios no quiere que usted deje lo otro. Sí, solamente Dios le puede contestar. Pero órele al Señor y dele un tiempo y separe quizás un ayuno para estar con el Señor, para que el Señor le indique. Gloria a Dios, mi hermana Isabel, gloria al Señor, toda la gloria es de Dios. A ver, ¿se puede ser apóstol, evangelista y pastor? Bueno, la Biblia nos enseña que Pablo era profeta y era apóstol. ¿Se puede ser más de un ministerio a la vez? Sí, hay muchos que pueden ejercer como pastor y como maestro. Pero que una persona lo puede ser todos los ministerios, no. Y que una persona debe de jactarse diciendo yo soy apóstol, soy pastor, soy profeta, soy evangelista, definitivamente no. No. Uno conoce el ministerio de la persona por sus frutos, no por sus títulos. A mí cuando me empiezan a presentar a alguien con títulos, automáticamente mi mente carnal me pone un rechazo hacia esa persona. Y cuando alguien me va a presentar y me empiezan a poner todos los títulos y a traer una biografía y a traer, yo me siento muy mal. A veces tengo que usar los títulos, especialmente con los extraños, pues para que sepan que no es una persona que solamente los quiere engañar aquí, sino que tiene preparación. Pero de lo contrario, me gustaría que las personas me conocieran por el fruto que el Señor dé, por lo que el Señor muestre. Así que no es que esté mal usar un título, no está mal, pero si se usa dándole la gloria a Dios y no tomando uno la gloria. Y cuando uno empieza a ponerse muchos títulos,
ya no es dándole la gloria a Dios. Sí. Porque ningún don es mayor que el otro. Si una persona es llamada a ser maestro, no es inferior a ser apóstol. Es el llamado para el trabajo que hay que hacer. Eso es lo que importa. Amén. Nos despedimos en oración. Nos hemos pasado del tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo, por esta clase. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú aclares cualquier malentendido en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y Señor, que tú permitas que podamos continuar esta semana estudiando de este tema y que tú nos des aún mayores revelaciones a nivel personal. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición y el pueblo de Dios dice amén. Hasta muy pronto, mis hermanos.